Bueno, ¿cómo están otra vez? Vamos a ver si esta vez sí podemos conectar con Rubén Ramírez, que lo estuvimos tratando de tener. Parece que se cambió de sitio y ahora sí vamos a poder tenerlo. Por aquí ya vamos a ver si ahora sí podemos charlar con Rubén Ramírez, que se encuentra en Armenia. Hola Rubén, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pues Ahora sí, hermano, ahora sí todo perfecto. Disculpe por el qué bueno, inconveniente, lo que pasa es que la señal a veces, tranquilo. Bueno, cuéntanos lo que yo te preguntaba, ¿cómo te ha parecido el fútbol de Armenia, el tiempo que has estado ahí, qué tal ha sido la ventaja de compartir con Juan Carlos Azócar, que también es venezolano, y el tema del idioma, qué tan complicado ha sido? oye, la verdad, llegar a Armenia me pareció una bonita ventana para poder llegar y poder obtener minutos en Europa, porque es bastante importante Claro. jugar, más que todo fuese fuera del país. Y estar con un compañero que también es venezolano incluye muchísimo, porque a la hora del compañerismo es más fácil la comunicación y estar los dos juntos, mucho más fácil. Claro, me imagino, por ahí lo debes tener cerca o no viven juntos. Sí, sí, vivimos en el mismo apartamento, porque ahorita estamos, como te estaba comentando, vivimos todos en un mismo hotel. Ok. Están como los extranjeros, nos mandaron a un hotel a todos a vivir para pasar esto de la cuarentena, pero del resto todo muy bien, pues, gracias a Dios. Me alegra mucho. Y bueno, yo creo que uno de los puntos más importantes de tu carrera fue la temporada pasada estando con el Fortuna Sittard y tener la oportunidad de debutar en la Eredivisie, en la máxima categoría del fútbol holandés, que sabemos lo competitiva que es y sobre todo, que hay que hacerle énfasis, yo siempre digo, lo complicado que es para un venezolano llegar hasta allá. Solo dos jugadores venezolanos habían jugado antes de ti y sabemos la trascendencia que tienen. Roberto Rosales, que lo hizo con el Twente, y Cristian Santos con el NEC Nijmegen. ¿Cómo te sentiste en esa temporada en el fútbol holandés jugando con el Sittard? Recuerdo que primero llegaste con el Chino Bandes, que al final él no pudo quedarse. Primero cuéntanos cómo se dio el contacto para que fueses allá en principio y luego cómo te sentiste allá jugando y debutando en una liga de tan alta envergadura. No, bueno, realmente muy feliz por haber llegado a una liga de tanto nivel. El contacto, yo estaba entrenando, estaba haciendo pretemporada con Atlético Venezuela y me llama mi representante y me comunica, mira Rubén, el lunes te vas a Holanda, arregla maletas, que te tienes que ir. O sea, me tomó todo de sorpresa. Habíamos manejado otras opciones, pero en Sudamérica, antes de dar el salto a Europa. Y gracias a Dios llego al equipo realmente muy ilusionado, porque no sabía exactamente a dónde estaba. Hasta que fue pasando el tiempo y me di dando cuenta que lo que estaba viviendo era un sueño, pues. O sea, algo que siempre uno sueña desde pequeño, de llegar a un estadio y el estadio full, la fanaticada full, a donde tú sales, te reconocen, eso es totalmente increíble, pues. Y sobre debutar en la máxima categoría, yo creo que fue uno de los momentos más lindos que uno siempre trabaja para eso. Son momentos que te marcan en la vida, así como cuando debutas en el fútbol profesional en Venezuela, cuando debutas en el fútbol europeo, son momentos que te marcan por el resto de tu vida. Totalmente, y pudiste jugar alrededor de 8 partidos allá en la Eredivisie, viendo minutos con el Fortuna Sittard, que era un equipo que peleaba el descenso y al final logró cumplir el objetivo que era salvar la categoría. Después de eso se da tu paso a Armenia y recuerdo mucho que en ese mercado tu fichaje o tu anuncio por lo menos para ir a Armenia se demoró bastante, fue hasta uno de los últimos días de mercado. ¿Cómo se manejó ese mercado? ¿Qué otras opciones hubo? ¿Y cómo terminaste llegando al fútbol de Armenia? Que recuerdo fueron en las últimas semanas, que incluso estabas conversando un poco ansioso de saber cuál sería tu nuevo destino. Bueno, el contacto que se hizo Armenia ya se había hecho desde hace mucho tiempo, Ok, desde que estaba en Holanda, pero yo creo que no era el momento porque estaba en Holanda, había posibilidad de jugar más y lastimosamente en Holanda no llegamos a un acuerdo económico. O sea, la intención del club era yo haberme quedado ahí más tiempo, pero yo veía más minutos ahora en la reserva, dado claro. que jugaba con puros niños y yo necesitaba seguir creciendo. Y la manera de poder seguir creciendo era jugar, poder aportar en el 11, ver más minutos, a pesar de que jugué 8 partidos, jugué creo que con la reserva jugué creo que 14 partidos, 12 partidos, jugué Ok. bastante, pero no era lo que uno esperaba.
Cuando me hacen el contacto de venir aquí, llego tan tarde al club, ya habían pasado 5 fechas en el club, era porque estábamos esperando otras opciones que lastimosamente no se dieron y habían otras propuestas de segunda división, pero mi representante y yo decidimos llegar a primera división en un equipo de Europa, porque es mucho más importante llegar a un equipo de primera división a estar en una segunda división de, no sé, Polonia, Ucrania, esos países que normalmente se manejan. Claro, y bueno, finalmente llegaste a ese equipo, al Urartu, en donde la verdad desde que llegaste has sido titular indiscutible y justamente encontraste eso que andabas buscando, la regularidad y el hecho de jugar constantemente en una primera división de Europa. Y bueno, me gustaría también tocar el tema del fútbol venezolano porque allí estuviste en varios equipos. Haciendo un recuento, estuviste en casi todos los equipos de Caracas. Te faltó por allí Metropolitanos y Petare, pero bueno, pudiste estar en la mayoría de ellos y sobre todo en principio con el Caracas Fútbol Club, que fue el equipo en donde pudiste debutar en la primera división de Venezuela. ¿Qué recuerdos tienes con el Caracas que no pudiste jugar mucho, pero qué tanto influyó en tu formación? Vamos a ver que por aquí como que perdimos a Rubén. Saludo a toda la gente que se ha conectado por aquí. Vamos a aprovechar y leerlos. A ver si recuperamos a Rubén, Johnny Madeira, Grupo Legal. Ok, Rubén. Ahora sí, ¿tenías problemas con la conexión? Era yo, no, no sé. No sabría decirte, pero ¿alcanzaste a escuchar mi pregunta? Que dónde había jugado, no recuerdo, no se escuchó muy bien. Tranquilo. ¿Qué tanto influyó tu paso por el Caracas Fútbol Club, que fue el equipo donde viste los primeros minutos en la primera división de Venezuela? No jugaste mucho, pero ¿qué tanto influyó en tu formación? Yo digo que el Caracas fue el principal motivo de ser futbolista porque empecé desde muy pequeño, hice todas las inferiores en el Caracas y después por X circunstancias tuve que salir de préstamo porque yo lo exigí porque habían jugadores que ¿A veían mucho Carabobo? más, a Carabobo, hubieron jugadores que veían mucho más minutos que yo y yo deseaba salir para poder ser tomado en cuenta con la selección de Venezuela. En ese momento venía el suramericano sub-20 y yo quería estar. Y ahí me voy a Carabobo, que me había llamado Johnny Ferreira. Y en ese Ok. momento pude disputar creo que 11 partidos, 12 partidos de 11. 16, de 16 partidos, 18 partidos. Y los demás no lo pude disputar porque recuerdo que me había lesionado, llegué tarde. Ok. Pero Johnny Ferreira me dio así como que la oportunidad de jugar en primera división, cosa que antes no pasaba mucho, ¿sabes? O sea, eran muy pocos los jugadores jóvenes que le dan la oportunidad en el fútbol venezolano. Ahorita creo que entienden que el negocio del fútbol o el fútbol es de jóvenes. Ahorita tú ves las plantillas de todos los equipos, juegan con 2, 3 jugadores jóvenes, porque saben que ese es el fútbol. El futuro del fútbol son los jugadores jóvenes. Totalmente, Por lo aprovechamos. menos hoy en día La Guaira es excelente. Ese es un claro ejemplo. Tienen a veces hasta cinco juveniles en la convocatoria, que sabemos que solo por regla es uno titular, y ellos usan a veces hasta cuatro o cinco porque saben que dándole minutos a esos jóvenes, luego en un futuro pueden ser jugadores que sean exportables y también así se aseguran el futuro económico de la institución. Y así ha pasado con muchos jugadores que han podido sacar ellos mismos. Aprovechamos por aquí a saludar a Eduardo Uribe de República Dominicana, Juan Carlos Azócar, Diego Mirabal, El Brujo Martínez, Javier Jaimes, que dice gracias por tanto, ídolo eterno. Mucha gente, muchos amigos por aquí que se conectan. Y bueno, otro punto importante en tu carrera, que creo que fue quizás tu temporada más regular, fue con el Deportivo Anzoátegui, en donde en ese año jugaste casi todos los partidos e incluso se dio la oportunidad de jugar una Copa Sudamericana que es muy recordada por la llave ante Huracán, en donde comenzaron ganando 3-0, pero luego lamentablemente no pudieron manejar esa ventaja y terminaron cayendo en un global 4-3. ¿Cómo recuerdas esta etapa con el Deportivo Anzoátegui, en donde te afianzaste sin duda en la primera edición de Venezuela? ¿Y qué tal esa experiencia de jugar una Copa Internacional como es la Copa Bueno, Sudamericana? yo creo que antes de llegar a Anzoátegui, ahí me ayudó muchísimo estar como de retroceder para volver a saltar, ¿sabes? Porque mi paso antes de llegar a Anzoátegui fue el Deportivo La Guaira B. Estuve Claro, con Johnny, La Flecha Rivero, La claro, Giovanni. Flecha, Giovanni La Flecha Rivero, y después llegó un profesor que me enseñó muchísimo a nivel futbolístico, que se llama Renato Cesarini. Renato, que estuvo en Okay. Portuguesa, fue entrenador Renauro. Renauro, sí.
que estuvo en correcto. Portuguesa y estuvo en equipos en España. Él me enseñó mucho del funcionamiento, a tratar de pensar mucho más allá de lo que enseñan en el fútbol venezolano, que el fútbol venezolano es mucho más directo que formación desde inicio de portería. Cuando él me enseña, él habla con Nicolás Larcamón. Y Okay. Nicolás Larcamón decide, bueno, vamos a darle la oportunidad, vamos a traerlo porque me vio en un partido jugando contra Petroleros de Anzoátegui. Y ahí Okay. hacen el contacto para yo llegar a Anzoátegui. Cuando llegó a Anzoátegui, o sea, yo creo que fue un toque de que el que siempre trabaja, siempre en cualquier momento le llega su suerte, porque llegué y pasó de todo, pues. O sea, yo llegando se lesionó Leonardo Falcón, el central. Claro, sí, el zaguero. Se lesiona Leonardo Falcón y vamos directo a la Copa Bicentenaria. En la Copa Bicentenaria, el equipo titular no le va muy bien y el entrenador me mete. Y desde ahí hasta que me fui, gracias a Dios, pude jugar y disfrutar todos los minutos. Y con respecto a la Copa Sudamericana, ¿qué recuerdas de aquella llave ante Bueno, Huracán que quizás no sobre se la, supo manejar la ventaja? claro, sobre la Copa Suramericana, o sea, salimos en el primer partido ganando 3-0, o sea, algo que nadie se lo esperaba, se esperaba un marcador menos abultado. Claro, Pero cuando viajamos, o sea, pasaron muchas cosas antes del viaje. O sea, ok, viajamos el mismo, casi prácticamente el mismo día de tomar de jugar. Duramos 5 o 6 días en Caracas sin entrenar. Entrenamos los últimos 2 días en las guacamayas. Y fue difícil, pues. O sea, sabíamos que íbamos a un partido completamente difícil en una llave totalmente diferente. Y, o sea, fueron errores que nos marcaron. Hubieron tres errores en defensa que nos sentenció. Después nos hacen el último gol a los últimos minutos y no se pudo hacer nada, pues. Lamentablemente porque nos confiamos, podríamos haber dicho eso. así es. Aprovechamos por aquí de saludar también a unos conocidos, Néstor Canelón, Alejandro González, John Chancellor que se conectó también por aquí. Vamos a ver, Carlos Gutiérrez, también les mandamos saludos en esta transmisión con Rubén Ramírez. Y también me gustaría comentar el paso por Atlético Venezuela, que fue justamente el último equipo previo a tu salto a Europa. Jugaste alrededor de 6 meses un torneo con Atlético Venezuela, también tuviste minutos, pero ¿en qué se basó la decisión de salir del Deportivo Anzoátegui para regresar a Caracas, Atlético Venezuela? Porque ya habías estado en Caracas, en Estudiantes de Caracas y bueno, lo que comentabas con el Deportivo La Guaira. Bueno, yo llego a Atlético Venezuela porque me da la oportunidad de firmar un contrato con la condición de poder salir al extranjero cuando tuviera una Ok, oferta. y Dado que así otros fue. clubes, exacto, dado que otros clubes no aceptaban eso, querían que estuviera todo el año. Y es difícil aceptar esa condición. O sea, yo le agradezco mucho al Atlético de Venezuela por aceptar esa condición de que me dejara ir cuando tuviera algo en el extranjero. Y súper agradecido con todos los de la institución, que en su momento me quisieron muchísimo y les tengo mucho cariño. Y con la selección también has tenido pasajes importantes. Tú ya hablaste un poquito del Sudamericano Sub-20, pero yo recuerdo que antes formaste parte de esa plantilla que fue a los Juegos Centroamericanos del Caribe 2014. Si no estoy mal, Venezuela fue subcampeón perdiendo un Sí, partido ante México. contra ¿Cómo México. recuerdas esa participación que, digamos, fue la primera como tal con la Vinotinto? Por más que era una selección aproximadamente sub-21, jugaste algún partido ante Haití, ante Cuba y ante a otro rival centroamericano. ¿Cómo te sentiste ya estar portando la Vinotinto y tener compañeros tan importantes? Bueno, yo creo que sentir la camiseta de la Vinotinto o vestirla, yo creo que para todo deportista es un orgullo tener la camiseta de su país y representarlo afuera. Lastimosamente, cuando jugué en ese torneo me lesioné a lo último. Ok, Tuve un esguince de tobillo que no me dejó seguir participando más pero con todo eso siempre me he caracterizado en aportar no solamente dentro de la cancha, sino fuera de la cancha, que yo a veces opino que es importante siempre dar ese granito de arena si no estés jugando. Por eso son más importantes los que no juegan que los que juegan, porque durante los entrenamientos
Lo que le echen a los titulares son los de la banca. Y no, o sea, nos salió todo bien, aunque si tú me fueses dicho que cambiaba el título ese del centroamericano por el suramericano, lo fuese cambiado. Los jugadores que tuvieron que andar en el suramericano no estuvieron bien y oye, nos pasó factura en el suramericano. Bueno, justamente para allá iba, para el Sudamericano Sub-20 de 2015, en donde si uno se pone a revisar la nómina, la plantilla, de verdad que era un equipo muy competitivo en donde varios jugadores lograron llegar lejos, caso de John Murillo, Alberto Peñaranda, Sabarino y Ponce eran suplentes, por poner un ejemplo, Carlos Sí. Cermeño, Carlitos Sosa, de verdad que era un equipo bastante competitivo y pues no se sacaron los resultados, al final se ganó un partido en Uruguay con gol de Jaime Moreno, que ahora está con la selección de Nicaragua. ¿Cómo, qué crees que le faltó a esa selección para dar el paso y por lo menos avanzar de ronda? Porque la verdad es que tenía un equipo, unos jugadores con Yo mucho creo talento. que nos faltó fue el apoyo de la Okay. federación porque no tuvimos ese rodaje que tienen ahora las selecciones. La tuvo en su momento la sub-17 de Dudamel, que quizás fuésemos tenido ese mismo rodaje internacional y nacional, fuésemos llegado un poco más lejos. O sea, recuerdo que tuvimos un viaje, digamos, para Cartagena. Hicimos un cuadrangular Okay. allá y nos fuimos en bus desde Caracas hasta Bogotá, hasta Cúcuta. Y yo digo que eso fue lo que nos mató, la falta de organización, que los técnicos a lo mejor no le daban la confianza a la gente de la federación, no le daban ese apoyo. Por eso, o sea, yo creo que eso fue parte de todo, porque talento teníamos todo. Creo que teníamos unos excelentes jugadores, incluso me atrevo a decir, más que los que fueron al Mundial, pero los que fueron al Mundial se hicieron las cosas bien. Nosotros no hicimos las cosas bien. Y cuéntanos un poquito, ya llevas 2 temporadas más o menos en el fútbol europeo. ¿Qué ha cambiado en ti desde que saliste a Europa o qué adquiriste que antes no tenías en lo futbolístico? ¿Qué crees que has mejorado y que te ha servido ese roce europeo de jugar en la Liga de Holanda y ahora en la Liga de Armenia? Yo creo que he mejorado a nivel personal Okay. en el sentido de mantenerse tranquilo bajo la adversidad, porque en muchos momentos que te come la ansiedad del no poder jugar, el no saber entender, sobre todo me pasó muchísimo en Holanda los primeros tres, Claro. cuatro meses, que los 2 primeros meses el técnico hablaba puro holandés, después empezó a hablar inglés, y es algo que yo, o sea, si a mí me dicen que puedes retroceder el tiempo desde pequeño, yo digo, antes que el fútbol, el que hace buena persona y el inglés, el idioma. El idioma es muy importante para poder crecer como persona, no solo como futbolista. ¿Y que he mejorado futbolísticamente? Yo creo que mi conocimiento, el saber posicionarme dentro de la cancha, el saber jugar más, porque en Venezuela, como te comentaba, es un fútbol más directo, más de cómo no importa cómo haces el gol, lo importante es que hagas el gol. Aquí mientras la pelota esté más dentro del campo de juego, es muchísimo mejor. Si está fuera, le molesta que la pelota esté fuera. O sea, siempre tienes que tener una opción de juego. Aquí en Venezuela, mientras más lejos esté de tu arco, es mucho más fácil para el defensor. Tú siempre fuiste defensor en las categorías juveniles, categorías inferiores, siempre te posicionabas como defensor central o antes jugabas en otra posición. Bueno, yo empecé jugando al fútbol en el pedagógico no sé si sabes quién, Oriana Altuve. Claro, claro, la chica que está en España, Exacto, yo empecé a jugar con el con Rayo. ella y yo jugaba portero. Yo jugaba Ah, portero ok. y después el Caracas me contacta para que fuese a jugar portero. Y yo hablo fuimos a Cocodrilo, y no se llamaba Caracas Fútbol Club, sino era Cocodrilo Sport Park. Claro. Llegó al Cocodrilo, entrenábamos en Caricuao. Se entrenaba en Caricuao y en Cocodrilos, en la cota 905. Bueno, duré jugando un año en Cocodrilo y le digo al profesor en ese momento, le digo, profe, yo no quiero jugar más portero porque me aburro. Y él me dice, bueno, vamos a hacer algo. ¿Qué posición quiero jugar? No, yo quiero es y me pone delantero por mi alta estatura. Pero no le metía gol a nadie.
No le metía gol a nadie y él decide bajarme de 5 de contención. Fuiste Ya retrocediendo progresivamente. exacto. Fui jugando contención hasta que llegó a Infantil B, creo que se llama la categoría, antes de pasar a su 17 en su momento, o Infantil A, no recuerdo. Llegó y un entrenador me dice, mira, tú eres muy rápido. Ahí jugábamos, en ese momento jugábamos Gabriel Rosa, Juan Piañor, habíamos muchísimos jugadores muy buenos en ese momento, en la sub-17. Y el entrenador me dice, Daniel Nicola, me dice, mira, yo necesito que tú me juegues lateral derecho, porque no tengo esa posición. Yo le digo, bueno, está bien. Empecé a jugar ahí lateral derecho, bien, me iba bien. Y después, un central se lesiona. Y me dice, bueno, Rubén, no hay centrales rápidos en el país, deberías de jugar central. Y hasta el sol de hoy he jugado Y central. ahí te quedaste. Ahí me quedé. Que si hoy me dices qué posición fuese jugado a lo mejor quizás de 5 por mi tamaño. Eso influye Claro, muchísimo en el fútbol europeo. Un central bajo, yo mido un 84, 85. Influye muchísimo por la altura también. claro, eso es Puede un ser muy punto rápido, que pero miran mucho los clubes. exacto. Mira mucho, por lo menos John Chancellor, creo que mide casi 2 metros. Y es muy bueno, y Sí. es muy visto en la cancha, por su altura. Y está en Italia ahora, en la Serie A con el Exacto. Brescia. Por aquí te pregunta Jesús Cadenas, ¿qué otra nacionalidad tienes? Portuguesa, si no estoy mal. Sí, tengo nacionalidad portuguesa. Ok, que Que creo que eso me eso te imagino. abre mucho más las puertas a nivel Claro. europeo. Sí, también pregunta que si fue compañero del Chino Bande. Él llegó contigo en principio al equipo, pero después él se regresó por algún problema que tuvo y tú te quedaste en el equipo de esa temporada Exacto. con el Fortuna Sí. Sitter. Y bueno, ahora eres compañero de Azócar. Siempre te tocó estar en cierta parte acompañado Sí, de bueno, un venezolano. lastimosamente no pudimos seguir juntos, Sí, Bandes y yo, pero bueno, esta vez me tocó con Juan y Juan, gracias a Dios, vino a aportar y ha sumado muchísimo para el equipo. tú Desde llegaste que primero que él, ¿cierto? yo Y él llegué llegó una como a la semana semana. primero, Ok, exacto, yo llegué una semana primero que él y gracias a Dios, desde que él llegó, hemos aportado los dos en diferentes zonas. Yo en la zona defensiva y él atacando. claro, tú sacas los ceros y él ha hecho como dos goles por Bueno, ahí. eso, sí, eso es lo que yo le digo siempre antes de cada partido. Le digo, bueno, hermano, mira, yo me concentro en defender y tú atacas. Y después, cuando tú hagas el gol, vamos a defender. Así es. Mira, y una cosita ya para ir cerrando. Tomando en cuenta la selección nacional absoluta, que tiene centrales de bastante envergadura, ya mencionamos uno, John Chancellor, Jordan Osorio, está Wilker Ángel, de la camada de los jóvenes también vienen formándose varios buenos como Joshua Mejías, Nahuel Ferraresi, es bastante competida esa zona. ¿En qué trabajas para llegar a la Vinotinto, para poder estar ahí? Que me imagino es tu aspiración. ¿Cómo ves ese tema sabiendo la competencia tan dura que hay en la posición? Y incluso si uno se pone a analizar, en casi todas las posiciones hay un abanico de posibilidades bastante amplia, lo que hace aún más complicado poder estar allí. No, bueno, yo pienso que hoy en día es muy bonita la selección, porque antes tú te das cuenta y cuando fuimos a la Copa América había mucho del torneo local. Hoy en día Claro. todos juegan en el fútbol internacional y eso hace crecer, te dan ganas de seguir aportando, te dan ganas de seguir trabajando mucho más fuerte para tratar de llegar. No te miento, a veces pienso y digo, es difícil, es complicado, pero el fútbol da muchas vueltas, como la vida. Hoy me toca estar en esta posición, quizás en 2, 3 años, cuando estemos hablando otro tema, si Dios quiere, porque hoy en día hay muy buenos jugadores que yo sé que están por encima de mí y yo estoy trabajando para poder llegar a ese nivel. Y esperemos que de verdad así se dé, que sigas progresando, que sigas manteniéndote regular allá en Europa, que es complicado para un venezolano llegar allí y mantenerse, y esperemos que tú puedas hacerlo. De verdad que muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí conversando de tu carrera, de todo lo que has hecho, esas anécdotas, por ejemplo, de tu cambio de posición, que la verdad no tenía ni idea. De verdad muy agradecido contigo, Rubén. No, no, súper agradecido contigo por llamarme y tomarte un poquito de tu tiempo, hermano. Siempre estamos a la orden. Un abrazo, cuídate. Dale, cuídate, hasta luego.